Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el evangelista San Juan en su capítulo 2, verso 13 al 35, nos narra pues todo este episodio de la expulsión que hace nuestro Señor Jesucristo de estos vendedores, de esos cambistas que estaban en el templo. Y en el verso 18, los judíos le preguntan a Jesús qué señal les da para comprender ese accionar tan violento que ha tenido. Llega el Señor y les dice, Jesús respondió, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. ¿Qué podemos entender de esto? Jesucristo es el nuevo templo. Está enseñando que a Él es el que se le debe de adorar y donde la gente debe ir a adorar. Jesucristo está mostrando en esa respuesta que a Él se debe adorar en espíritu y en verdad. Jesucristo es el nuevo templo. Y nosotros, ¿cómo estamos tratando a este nuevo templo? Y aquí hay que hacer una serie de matices porque la gente puede pensar, si es así, entonces no tenemos que ir a un templo, es decir, a la iglesia. No tenemos que ir a ningún santuario, a ninguna basílica, a escuchar un sermón, a hacer una procesión, a celebrar una fiesta patronal, porque Jesucristo está en todas partes, porque a Jesucristo se le adora en espíritu y en verdad, porque es el nuevo templo, porque Él está mostrando toda la realidad de Dios. Que eso es lo que significa para el judío el templo, toda la expresión, toda la realidad donde se le daba culto a Dios. Por eso los sacrificios, que significa la expiación de los pecados, el perdón de los pecados, y se hacían toda serie de liturgias precisamente para conectarse con Dios Yahvé. Se le rendía culto en el templo. Jesucristo es el nuevo templo y a Él también se le da culto, pero tiene también que haber unas edificaciones, obvio, ¿no? Para poder comprender y poder congregarse la iglesia, ¿no? Todos los bautizados, todos los que hacen parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo estamos tratando al nuevo templo? ¿Jesucristo está en la Eucaristía con todo su cuerpo, alma, sangre y divinidad? Sí. ¿Cómo estamos tratando al nuevo templo? ¿Cómo estamos tratando al nuevo templo? Jesucristo tiene una palabra. Ese nuevo templo tiene una palabra, ¿no? Una palabra poderosa que no pasará, que fue ayer, es hoy y será mañana. ¿Cómo estamos tratando esa palabra? Es decir, ¿cómo estamos tratando el dogma? Jesucristo nos enseña una moral. ¿Cómo estamos tratando a esa moral? Esa enseñanza moral, ese comportamiento, ¿no?, de dignidad y respeto hacia la persona humana, uno con los otros, en relación con Cristo Jesús. Y si observamos a ojo de buen cubero, nosotros estamos tratando muy mal al templo, al nuevo templo. Ese nuevo templo tiene ya 2000 años, imagínense, es un nuevo templo y tiene apenas 2000 años. Adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo hemos mancillado en la liturgia, lo hemos mancillado en su teología dogmática, lo hemos mancillado en su teología moral. Hemos prácticamente vuelto una melodía espantosa ese culto a Dios. Dice aquí, yo reedificaré en 3 días este templo. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En su resurrección. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo, que es Él. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como lo que Jesús dijo. Si Jesucristo es el nuevo templo, creamos en su Escritura, en lo que Él dice. Lo que dice la tradición. Y cuando entonces nosotros atendemos a la tradición, atendemos a la Escritura, atendemos lo que la iglesia ha
ha mantenido, ¿no? Ya ha custodiado que ese depósito de la fe y que está en manos no del magisterio. Entonces vamos a adorar a Cristo, a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el nuevo templo. Pero hemos hecho del nuevo templo algo peor de lo que están haciendo estos cambistas y negociantes en aquel momento en que Jesucristo los expulsó de allí. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.